cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, nosotros te alabamos. Tu iglesia te alaba, Señor. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Esta es la iglesia en adoración. La iglesia que adora a Dios es también llamada a reconocer en Él sus falencias, a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Por eso también somos llamados a ser una iglesia en confesión de pecados, en reconocimiento de nuestras miserias, en entregarse ante el Señor, reconociendo lo débil que somos, ¿cierto? Para eso vamos a proceder a la lectura de un texto que está en Isaías, el capítulo 51, de los versículos del 1 al 6. Y esta vez voy a pedir a que Chris, a que Connie y Robert nos pueden ayudar en esa lectura, leyendo también ese texto alternadamente de Isaías 51, los versículos del 1 al Del 1 6, al para 6 nuestro para momento nuestro de momento de confesión de pecados. Óiganme los que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Miren la roca de donde fueron cortados y la cantera de donde fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz, porque cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente el Señor consolará a Sión. Él consolará todas sus ruinas, convertirá su desierto en Edén y su región árida en huerto del Señor. Alegría y gozo habrá en ella, acciones de gracias y sonido de cánticos. Estén atentos a mí, oh pueblo mío, y óiganme, oh nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi mandato será para luz de los pueblos. Mi justicia está cercana, la salvación ya se ha iniciado, y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperarán las costas, y en mis brazos pondrán su esperanza. Alcen sus ojos hacia los cielos y miren abajo hacia la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo, la tierra se envejecerá como vestidura, y sus habitantes morirán como moscas. Pero mi salvación permanecerá para siempre y mi justicia no perecerá. Gloria a Dios por su palabra y por su inmensa esperanza. Nosotros a veces dudamos y yo creo que
En ese momento debemos orar, pedir al Señor también perdón por no creer en estas palabras, por dudar del amor, de la misericordia de Dios, por dudar de que Él nos tiene en sus manos, de que Él nos cuida, de que Él nos protege, por dudar del carácter de Dios. Vamos a pedir perdón. Quisiera que Robert nos dirigiera en una oración de confesión de pecados en ese momento, pidiendo al Señor perdón. Oremos. Amado Padre Celestial, nos acercamos ante ti, Señor, en oración, primeramente reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro único Señor y Salvador. Padre, ante ti, ante tu santidad, nos inclinamos, Señor, reconociendo que somos pecadores, Señor, que ciertamente te hemos fallado, que constantemente hemos pecado contra ti, Señor, que hemos faltado a tu palabra, que hemos dudado de tu poder, Señor, que hemos dudado de tu soberanía, que hemos dudado incluso de tu misericordia, Señor, y te hemos dado la espalda. Padre, te pedimos perdón, Señor. Ante ti te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho, Señor, porque sabemos que no pasa un día en el cual no hemos pecado, en el cual no hemos de cierta manera ensuciado tu nombre, Señor. Reconocemos que somos seres tendientes al pecado, Señor, que nuestra naturaleza pecaminosa hasta el día de hoy sigue vigente, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Un perdón también, Señor, que se basa también en esa esperanza que tú has puesto mediante Jesucristo. Porque bien sabemos, Señor, que aun cuando hemos pecado, Señor, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a cada día a ser más como tú. Que nos ayude cada día, Señor, a ser más conscientes de quién eres tú, de que eres tú quien se merece toda gloria, Señor, de que eres tú un ser misericordioso, que eres tú, Señor, quien nos perdona, incluso a aquello, Señor, que para nosotros pudiese ser imperdonable. Padre, gracias por tanta gracia que has derramado sobre nuestras vidas. Gracias porque esta fe, Señor, que tenemos en ti, no proviene de nosotros, Señor, porque tú la has puesto en nosotros sin merecerlo, sin pedirlas. Nos ha regaloneado, Señor, de cierta manera nos ha regaloneado al poder regalarnos esta salvación, regalarnos esta convicción de que por medio de Cristo, Señor, tenemos acceso a ti, nuestro Dios santo, aquel Dios que sin Cristo no podríamos ni siquiera mirar. Gracias por este regalo, Señor, gracias por darnos el regalo de la salvación, por permitirnos adorarte esta mañana, Señor, y por ese perdón, Señor, que nos has regalado, Señor, que no merecemos y que no mereceríamos jamás. Te entregamos este tiempo de oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Solo a Dios es a quien debemos dar toda la gloria y toda honra. Vamos en ese mismo espíritu de confesión y de rendición al Señor, rendirnos a través de la canción que vamos a entonar ahora juntamente con David y con Dani. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, hola. Bueno, lo invitamos a cantar juntos con nosotros, a adorar ahí en sus casas, buscando la gloria del Señor solamente y poder reconocer en Él que Él es el Señor de toda nuestra vida. ¿Eh? No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos honor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración.
toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Amén. Gloria al Señor por su inmenso amor en perdonarnos. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Cuando la iglesia se reúne en confesión delante del Señor, ella puede disfrutar de la gracia del perdón. Y qué cosa más liberadora es ser perdonados por el Señor. Amén. Ahora vamos a entrar en un tercer momento de nuestro culto, donde nosotros vamos a meditar en la palabra de Dios. La iglesia se reúne en reflexión, en reflexionar lo que el Señor nos ha dado. Pero antes de entrar al momento del mensaje propiamente, tenemos un momento especial. Hoy día, como nuestro aniversario, estamos también celebrando la recepción de nuevos miembros, ¿cierto? Algunos hermanos de nuestra iglesia que durante el año de 2019 hicieron el curso Catecúmenos, se iban a recibir en el culto aniversario 2020, pero bueno, 2020 pasó, ¿cierto? Pasó lo que pasó y los vamos a recibir ahora, ¿cierto? Tenemos a los siguientes hermanos que hoy día serán recibidos por profesión de fe. Y ahora paso la palabra al pastor Caleb, que nos visita, juntamente con la presbítero Cecilia, como representante del consistorio de Valparaíso, donde es nuestro consistorio, nuestro concilio que nos gobierna. Y paso la palabra al pastor Caleb para que nos dirija en ese momento tan especial. Buenos días, hermanos, o buenas tardes, justo a las 12 en punto, como lo habíamos agendado con el pastor, a las 12 en punto me iba a pasar la palabra. Mucha gente bonita reunida en un solo Zoom, por favor. Qué alegría poder estar aquí, hermanos. Aquí tenemos fotos muy lindas de los nuevos miembros. Yo no sé si es porque son bonitos o porque pasaron efectivamente el examen del consistorio, pero tuvimos esta posibilidad de poder entrevistarlos como consistorio, y ha sido una gran alegría ver a la Iglesia Pródigo creciendo para la gloria del Señor. Felicitamos al equipo base, al pastor Amós, que están trabajando arduamente por llevar adelante esta nueva iglesia, y ciertamente el Señor está feliz por eso. Ahí están puestos los nombres de los hermanos, pero son los nombres artísticos. Yo tengo los nombres verdaderos, en realidad,
porque ahí están los nombres artísticos, y déjenme leer los nombres verdaderos de los hermanos. Francisco Horacio Pozo Olivares, Felipe Alcides Peñalosa Castro, Juan Gabriel Venegas Granada, Katia Ignacia Carrillo González, Michael Alfonso Olivares Olavarría, y aquí yo voy a hacer una licencia, Lili Valesca Fuensalida Sepúlveda, porque a Lili le gusta que le llamen Lili, así que le vamos a seguir llamando de Lili. Hermanos, es una alegría poder contar con ustedes y saber que el Señor es bueno y confirma que Él los quiere aquí. Él los quiere en esta iglesia. Y Él quiere que ustedes puedan servirle en esta iglesia. Y nos sentimos maravillados y gozosos de saber que el Señor tiene un plan para ustedes en esta iglesia. Es muy bonito entrar en esta dimensión, en esta dinámica de saber, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo en esta iglesia? Así que yo los animo a entrar en ese camino y decir, Señor, aquí estoy. Quiero ser no solamente un miembro de una manera administrativa, sino a partir de ahora descubrir cuál es el propósito que el Señor tiene para ustedes como miembros de la Iglesia Presbiteriana de Chile y particularmente miembros de esta iglesia en Pródigo. Así que paso a hacerles las preguntas correspondientes. Yo no sé si tienen la posibilidad de desmutearse, pero desordenemos un poco este orden que siempre tiene el pastor Amos, que es su característica principal. Desordenemos un poco esto, así que activen sus micrófonos y cuando yo les haga las preguntas, ustedes dan un fuerte amén que pueda remecer esta plataforma Zoom. ¿Les parece? Así que paso a hacer las preguntas correspondientes. Dice, ¿así? ¿Están todos desmuteados? ¿Sí? Perfecto. Los miembros también pueden ahí estar atentos porque les voy a invitar a desmutearse también en algún momento. Dice así, muy bien. ¿Creen en un solo Dios que subsiste en tres personas? El Padre, creador de todas las cosas, visibles o invisibles. El Hijo, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, el cual murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, y el Espíritu Santo, santificador de nuestras almas y dador de la vida. Amén. 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 Muy bien, muy bien. Estamos un poco tímidos todavía. Voy a la siguiente pregunta. ¿Confiesan que su fe se fundamenta únicamente en el sacrificio consumado de Cristo en la cruz, en la eficacia de su continua intercesión en el cielo y en las promesas que dejó en las Sagradas Escrituras? Amén. Muy bien, vamos sintiendo ahí la fuerza de la convicción. ¿Confiesan que las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios y única regla de fe y práctica dada por Él a su iglesia? Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, muy bien. Prometen como miembros de esta iglesia que se sujetarán siempre a su disciplina y a las autoridades en ella constituidas para su enseñanza, pastoreo y gobierno mientras ellas sean fieles a la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, bueno, ahí con respecto a la disciplina no estuvieron tan convencidos, pero vamos a suponer que están ya de acuerdo. Quiero pedirle ahora a los miembros de la Iglesia Presbiteriana de Chile aquí en Pródigo que también se desmuteen porque tengo preguntas también para ustedes. Prometen como miembros de esta iglesia que cuidarán, ayudarán y apoyarán en el crecimiento, el aprendizaje de la palabra y en el servicio a Dios de estos queridos hermanos. Amén. Amén. Prometen delante de Dios que los animarán cuando estén desanimados, ayudarán cuando estén necesitados, exhortarán cuando necesiten reprensión, que los acompañarán cuando necesiten de apoyo espiritual según manda la palabra de Dios. Prometen. Amén. Amén. Ahora pueden mutearse todos para que el pastor Amos no entre en colapso. Nos muteamos todos, muy bien.
hermanos, nos sentimos privilegiados de que estas no son solamente respuestas, son la convicción personal de personas que están tomando en serio el camino de Cristo. Personas que están tomando en serio saber que la iglesia de Cristo es la llamada a anunciar el evangelio a toda criatura. Quiero invitarlos a orar y quiero invitarlos a que este tiempo sea un tiempo en el que podamos comprometernos todos, los nuevos miembros y los miembros que ya estamos como parte de la iglesia, para la gloria del Señor y para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Oremos. Querido Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú añades a la iglesia a los que han de ser salvos, porque tú añades a la iglesia a tus siervos, aquellos que tú vas a elegir como parte de tu iglesia, que tú has elegido como parte de tu iglesia para servirte, para ser usados, para ser instrumentos tuyos, Señor, para la expansión de tu reino. Hoy, Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como tu ministro, Señor, yo te doy las gracias, Señor, por darnos el privilegio de ver a tu iglesia crecer. Gracias, Señor, por la iglesia pródigo. Gracias, Señor, por el testimonio de esta iglesia. Gracias, Señor, por la bendición que esta iglesia es para estos hermanos. Porque ciertamente ellos se hacen miembros porque también entienden de que tú los has colocado aquí para que sean bendecidos, pero también para bendecir. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, eres lo más importante para nosotros y gracias por darnos este privilegio de pertenecer a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos felices como Iglesia Presbiteriana de Valparaíso. Que el Señor les bendiga. Amén. Alabado sea el Señor por la vida de cada uno de ustedes. Nosotros también tenemos algunos hermanos que se van a recibir como miembros de nuestra iglesia, pero no hoy día. Por temas de la contingencia no podemos celebrar el oficio del bautismo, ¿cierto? El sacramento del bautismo. Así que nuestro hermano Nacho también será recibido como miembro próximamente, ahí cuando sea posible, ¿no? Cuando nos permitan las condiciones sanitarias para realizar el sacramento del bautismo, así como también los pequeños Vicente y León, ¿cierto? Así que Dios mediante futuramente estaremos también recibiendo esos nuevos miembros, todos jovencitos, mira, tanto el Nacho, el Vicente, el León, todos nuevitos, ¿cierto? Alabado sea el Señor por lo que Él ha hecho. Vamos ahora a entrar en el momento de reflexión y meditación de las Escrituras. Vamos a orar, pedir que el Señor nos dé de su gracia en ese momento. Voy a pedir a que Tita nos dirija en una oración, pidiendo al Señor gracia en ese instante para que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y crezcamos hoy día. Oremos, hermanos. Padre Celestial, nuestro corazón está lleno de amor, de gozo, de esperanza, Señor, por ver lo que tú has hecho con esta iglesia, por verla crecer, a pesar de la situación en la que estamos, Señor. Y ese amor tuyo, esa misericordia tuya que tú nos muestras, Padre, nos hace humillarnos delante de ti, Señor, nos hace reflexionar en lo mucho que dependemos de ti, en lo mucho que te necesitamos, Padre, en lo mucho que necesitamos de tu palabra, de tu verdad, de tu Espíritu Santo, Señor. Llega el momento, Padre, en el que debemos meditar en nuestras vidas, debemos meditar, Señor, en tu fidelidad, en lo que tú has hecho con cada uno de nosotros y en cómo, Señor, en tu eterno amor y misericordia, tú sigues trabajando en nuestras vidas, sigues transformando nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestras mentes, Señor, que tu Espíritu Santo guíe esta predicación, Señor, pero que también tu Espíritu Santo interprete para nuestro corazón, para nuestras mentes tu palabra, y que podamos entender tu verdad, Señor, que podamos aprender, Señor, y aferrarnos a la verdad que tú tienes para nosotros en este día, que podamos integrarla a nuestras vidas, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestras vidas, Padre. Queremos escucharte, queremos escuchar tu palabra viva. Queremos escuchar, Señor, lo que tú tienes para decirnos en el día de hoy.
Bendice a nuestro pastor, Señor, en esta predicación y bendice a nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nosotros, como publicamos en las redes sociales para celebrar nuestro aniversario, el jueves hablamos sobre gratitud y compartimos, lloramos, nos alegramos con lo que Dios hizo. El jueves miramos un poquito hacia atrás, hacia lo que el Señor ha hecho en los últimos años y nos alegramos en Él. Hoy día vamos a mirar un poquito para adelante. Esperanza. Vamos a mirar hacia nuestro futuro como iglesia, futuro como individuos, como familias, ¿cierto? Y ese es un tema más que necesario. Es más que necesario porque, bueno, es nuestro segundo aniversario en cuarentena. El año pasado nos pilló justo después del 15 de marzo y cuando sería nuestro aniversario ya estábamos en un culto online, ¿cierto? Pero en ese año de 2020 para 2021 vimos un año trágico con muchísimas muertes alrededor de todo el mundo, acompañado de una grave crisis económica que aquí en Chile ya habíamos empezado a sentir desde octubre de 2019 y que se fue agravando con el tema de la pandemia. Y ahora al inicio del año con esa segunda ola o tercera ola, no sé, terminando en esa situación en la que estamos ahora, mucho más, hoy día específicamente, ayer, hoy día, mucho más enjaulados que todo el otro año pasado, ¿no? Todo eso ha generado en el corazón humano mucha incertidumbre, mucha desesperación. No solamente el duelo por la muerte de nuestros queridos y de gente que amamos y conocemos, pero también acompañado del temor del contagio, de que qué pasaría conmigo o con mi esposa, con mi padre, mis hermanos, si alguien se contagia. El temor de la muerte, el temor de la incertidumbre de lo que podría pasar. Juntamente con eso, toda la desesperación de la incertidumbre económica, tantas personas que sí perdieron sus empleos, personas que sí se vieron afectadas económicamente, y personas que perdieron tantas otras oportunidades de desarrollo y tantas cosas que se dejaron de hacer. Así que el mundo vive un tiempo de mucha oscuridad. Pero nosotros debemos tener en mente que nosotros, la iglesia, debe ser la luz en tiempos de oscuridad. Es para tiempos como estos que nosotros estamos como iglesia. La iglesia debe ser la luz en esos tiempos oscuros. Es por momentos como estos que se plantan iglesias para iluminar la ciudad, para traer esperanza a la ciudad. El problema es que cuando vino la pandemia, la iglesia, muchos de nosotros nos quedamos estancados, quedamos en stand-by, quedamos así como que tratando de mitigar los efectos de la no presencialidad y de cierta manera nos olvidamos y dejamos de ser luz directamente. Dejamos de entregar esperanza a personas en desesperación. Porque muchos de nosotros también estábamos desesperados, ¿no? Había mucho temor y hay mucho temor en mucha gente. Mucho miedo a la muerte, mucho miedo a la incertidumbre. Pese a tener la palabra y la esperanza que tenemos, pese a tener toda la luz que somos, muchos nos hemos ocultado y hemos ocultado la luz de Cristo en nosotros. Por no poder hacer lo que se hacía presencialmente, muchos decidieron no hacer nada y simplemente sentar y llorar así en desesperación a la par con el resto de la sociedad. Y nosotros debemos cambiar ese switch, debemos cambiar esa forma de ver. Como hemos dicho las últimas semanas, la iglesia no puede esperar. La iglesia no está en pausa. La iglesia no se puede detener. La iglesia está para momentos como esos. Y necesitamos aprender a tener esperanza. La iglesia necesita aprender a tener esperanza. Podemos hablar de esperanza, pero sabemos que mucho que hablemos de esperanza, en el momento en que surjan los síntomas de COVID, en nosotros empezamos a la esperanza como que se va desapareciendo. Tenemos que aprender a tener esperanza.
para enfrentar esos momentos oscuros. El texto que vamos a meditar hoy está en el capítulo 14 de Éxodo. Idealmente leería el capítulo entero, es interesantísimo, es un relato maravilloso. Yo creo que es uno de los relatos más hermosos del libro de Éxodo, juntamente con capítulo 20, que ya lo hemos estudiado las últimas semanas, pero hoy día vamos a concentrarnos aquí en los versículos 10 al 18. Es el relato desde el capítulo 3, el versículo 17, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Muestra cómo el Señor los guía y luego cómo les persigue el ejército de Faraón. La Biblia dice que el Señor endureció el corazón de Faraón y lo puso en contra del pueblo, y el Faraón entonces dijo: ¿cómo pudimos dejar que salieran todos esos israelitas? Vamos detrás de ellos. Y fueron entonces todo el ejército de Faraón, con todo su power ahí detrás del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se vio en una encrucijada, o no sé si encrucijada sería la palabra, ¿no? Pero ellos se vieron, en un lado tenía el mar, y al contrario de lo que mucha gente puede pensar, no era un río chiquitito que uno podría, ¿no?, atravesar de alguna manera. Era un mar, era obviamente un brazo muy ancho del río que llamamos Mar Muerto, pero era el mar. Y del otro lado tenía o quizás, sino el mayor ejército, uno de los mayores ejércitos del mundo de la época, persiguiendo con todo su poder, con toda su fuerza, con todos sus caballos, con todos sus soldados al pueblo. Eran más o menos 600,000 personas, más de 600,000 personas, los hebreos que estaban saliendo de Egipto, y ellos se vieron ahí, entre el mar y el ejército. Esa es la situación del texto que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos solos, para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren detrás de ellos, y mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo muestro mi gloria en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. Qué fantástico. Sabemos todos lo que pasó. Moisés extendió su vara. El mar se abrió y el pueblo atravesó el mar en seco. Hermanos, grandes problemas demandan un Dios grande. Grandes problemas demandan un Dios grande. El pueblo de Israel estaba 400 años en Egipto. Muchos de estos años como esclavos, siendo cruelmente dominados, cruelmente masacrados. Y ahí entonces el Señor escucha el clamor del pueblo y envía liberación. Les promete una nueva tierra. Y todo lo que Dios hace es para mostrar que Él es capaz de entregar lo que Él promete. Dios entonces se levanta en contra del Egipto en favor del pueblo de Israel. Las 10 plagas que vemos ahí en los capítulos anteriores, muestran cómo Dios es tan superior a los dioses de Egipto que Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él desde una plaga en adelante lo aflige solamente al pueblo de Egipto, y el Señor va endureciendo vez tras vez más el corazón de Faraón. Y ahí nosotros nos preguntamos: ¿pero por qué Dios hace eso?
El objetivo global de Dios era no solamente sacar el pueblo, así como que para resolver el problema de esclavitud. El problema aquí, el punto aquí, es que Dios quería mostrarse al Egipto y por consecuencia a todo el mundo que solo Él era Dios. Y Él estaba sacando su pueblo para servir como instrumento de redención al mundo. Por lo tanto, la acción de Dios, el objetivo de rescatar al pueblo era un ejercicio, era una acción redentora no solamente para aquel pueblo en específico, pero a la larga en Cristo para todos. Así que eso es lo que Dios quería demostrar, que Él tenía un gran poder y que Él solamente era Dios y que los ídolos de Egipto no eran nada. Y al transformar esclavos en una nación, Él demostraba que Él era quien controlaba los destinos del mundo y no las grandes naciones. El Éxodo es la más evidente demostración de esperanza para el mundo que vemos en el Antiguo Testamento. Es la salvación del pueblo hebreo que se transformó en la salvación de todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y la verdad aquí se impone por sobre la mentira, porque cuando Dios se revela aquí en la redención, Dios se muestra como aquel que explica al mundo cómo el mundo funciona, quién es Dios de verdad y qué Dios se impone por sobre todas las otras cosas, ¿no? Así que lo que pasó en el Éxodo es un ejemplo para todos nosotros de lo que espiritualmente pasa con nosotros. La Biblia dice que Él nos rescató con mano poderosa y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es de tremenda importancia teológica ese relato, porque nos ayuda a entender el tamaño de la salvación que tenemos en Jesús. Y muestra acá la importancia de depositar la esperanza, la fe, en medio de momentos más oscuros, a los momentos más oscuros de la vida. Moisés, cuando hace ese relato, quiere mostrar al pueblo quién es Dios, qué tan grande es su poder y cómo Dios nos ordena a avanzar, incluso ante situaciones imposibles, ante la imposibilidad de enfrentar el mar. El Señor dice, avance. Dios entonces se luce como el gran salvador del pueblo, porque Él es el gran salvador del mundo. El motivo más claro y explícito para que tengamos esperanza. Pero las crisis muchas veces, así como el pueblo estaba ahí, entre el ejército terrible que venía contra ellos y el mar que no les dejaba pasar, muchos están hoy día. De un lado, la cesantía, del otro lado, el virus, desesperados, incluso lamentando de por qué Dios nos permitió que pasara eso. Así que debemos hablar sobre esperanza. ¿Cómo restaurar esperanza? En medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las luchas. Aquí el texto ese que leímos nos va a ayudar a entender y aprender 3 movimientos ahí que nos ayuda a restaurar la esperanza. 3 cosas que debemos hacer para restaurar la esperanza de Jehová dentro de nuestros corazones, para que no vivamos como personas desahuciadas en ese mundo en pandemia y para que podamos mirar con paz el futuro que tenemos adelante. Lo primero que debemos hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. Fíjate que el pueblo había salido, el pueblo ya había de cierta manera tomado una actitud de obedecer a Dios o de seguir y de ir en pos de lo que Dios había hecho. Pero esa obediencia fue probada por medio de las crisis. Esa fue la primera, ¿cierto? El pueblo ya había empezado a obedecer, pero ahí vino la primera gran crisis que ellos se enfrentaron, porque ellos estaban en una situación donde el Señor les había dicho, sigue mi voz o vayan hacia donde yo les muestro, y ellos fueron y de repente se encontraron ahí con el ejército a un lado y el mar al otro, y el Señor había puesto el ejército en contra de ellos porque el Señor había endurecido el corazón de Faraón. Y es ahí mismo donde Dios les quiere enseñar a escuchar a la voz de Dios y no escuchar a la locura de su propio corazón, que es lo que pasa con nosotros. Hablamos de Biblia, estudiamos la Biblia, pero cuando vienen las crisis nos olvidamos de la Biblia y vemos solamente las circunstancias. La amenaza del faraón era mortal y seamos honestos acá. A veces tratamos de bajar perfil a la crisis que vivían ellos. No, era una crisis. Ellos estaban luchando por su vida. Y cuando uno está desesperado, uno no piensa con claridad. Eso es lo que el Señor quería mostrar aquí. La amenaza del faraón era mortal y no había nada humanamente que los pudiera librar. Ellos claman al Señor,
¿Y por qué claman al Señor? El texto dice que ellos clamaron al Señor. ¿Por qué habían clamado al Señor? Porque quizás en su corazón estaba pensando, ¿será que nos habrá traicionado el Señor? ¿Nos habrá abandonado? ¿Será que ese plan de Dios es un plan frustrado? Ellos dudaban. Y en ese momento de dudar, ellos empiezan a proyectarse soluciones. Y empiezan a decir, mi plan era mejor era haber quedado allá. Mi plan era mejor que el plan de Dios. Ellos no se contentaban con escuchar las instrucciones de Dios, a la voz de Dios. La voz de Dios no era suficiente para ellos. Y esa es la pregunta que debemos hacer también nosotros cuando nos enfrentamos a las crisis. ¿A quiénes estamos escuchando? ¿A quiénes estamos escuchando? Dios ya había dicho que los iba a librar. ¿Por qué la palabra de Dios no era suficiente para ellos? Porque muchas veces nosotros analizamos cada situación a la luz de esas informaciones que tenemos, ¿sí o no? Uno hace un análisis de lo que está pasando de acuerdo a lo que sabe, ¿cierto? Primero, analizamos la situación a la luz de lo que vemos, utilizando nuestro propio juicio. Uno ve el ejército, ¿cierto? Uno ve el mar y hace un análisis que no debe ser tan difícil de hacer, o sea, cooperamos. También a la luz de lo que nosotros ya conocemos, de nuestra investigación propia. O sea, ellos no solamente ven un ejército, ellos ven un ejército que ellos conocen, un ejército que ellos saben el poder y la destrucción que puede causar. Y ellos saben que nadie puede transportar 600,000 personas, casi 1,000,000 de personas, de un lado al otro del mar. Es una barrera natural imposible de superar. Entonces, esa con base en su conocimiento, pero también les llegan noticias, les llegan más informaciones, les llegan ideas, y la gente empieza a cultivar la desesperación. Fíjate que la desesperación es cultivable, y la gente se reúne para compartir su desesperación unos con otros y quedarse más desesperados aún. Así que en un momento de crisis, ellos se veían entre el mar y el ejército. ¿Por qué en ese momento la voz de Dios no era suficiente? Esa es la pregunta. Por no escuchar a Dios, ellos estaban incluso deseando volver a la propia esclavitud. Fíjate que la fe es la confianza de que lo que Dios dice es verdad. Y más que eso, es la certeza de que Él es capaz de hacer y entregar lo que promete. Es por eso que el salmista ahí en el Salmo 121 dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué el salmista puede decir eso? Él estaba en una encrucijada y sabe que lo único que me puede sacar aquí es aquel que hizo el cielo y la tierra. Pero no solamente Él es capaz, pero Él es mi socorro. Al escuchar la voz de Dios, nos damos cuenta de que Él se preocupa de mí, de que lo que Él dice es verdad. Él es capaz, y no solamente es capaz, Él quiere venir en rescate a nosotros. Eso es lo que el Señor estábamos tratando de mostrar al pueblo. Lo que el Señor quiere acá es que nosotros aprendamos a no confiar en nuestro propio juicio. Primeramente porque tú no tienes todas las informaciones de todas las situaciones que estás pasando en su vida. No confíes en tu propio juicio. Ay, la muerte, ay, la pandemia, ay, calmao. Nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, pero por sobre todas las cosas, solo mantendremos esperanza si escuchamos por sobre todo a la voz de Dios. No confíes en tu propio juicio. Tampoco dudes de las promesas de Dios. Solo porque los soldados parecen poderosos o el mar parece infranqueable. No dudes de las promesas de Dios. Dios dice en su palabra que Él te cuida. Porque en momentos de crisis voy a dudar de eso. Dios dice en su palabra que Él es bueno. Dios dice en su palabra que como un buen padre, Él te abraza, Él te protege, que no hay nada en tu vida que pueda escapar de las manos de Él. ¿Por qué vamos a dudar de eso? Así que para fortalecer nuestra esperanza en esos momentos difíciles, tenemos que alimentarnos más y más de la palabra. No simplemente leer la Biblia, sino que tratar de escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Interactuar con las Escrituras. Ver cómo la voz de Dios se impone ante las circunstancias. Comparar la Biblia con mi realidad. A veces nosotros somos muy orgullosos porque creemos que sabemos cómo debemos resolucionar todo.
debemos escuchar la voz de Dios para reconocer que no sabemos. Lo que vemos aquí es Dios sacando con su propia mano a ese pueblo. Y es fantástica la expresión de Moisés al pueblo. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. ¿Por qué? Porque Dios dijo que sería así. Cree en eso. Cree en eso. Por eso podemos tener esperanza. Pero la segunda cosa que ellos nos enseñan a hacer aquí, que debemos aprender con ese texto, es a confiar en el poder de Dios. Obviamente que es como un lugar común, ¿no es cierto? Escucha a Dios, confía en Dios, pero entendamos aquí cómo funciona eso en el texto, porque una cosa es confiar en Dios cuando todo va bien, otra cosa es cuando yo tengo la espada en mi cuello y no tengo hacia dónde salir. El pueblo estaba en desesperación y clamaba a Dios, obviamente, ¿cierto? Y el Señor responde, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y yo me imagino Moisés en esa situación. A ver, Señor, ¿tú cachai que hay un mar aquí? ¿Cierto? No sé si el Waze ahí en el cielo lo ve, pero no se puede pasar, ¿cierto? ¿Marchar para dónde? Imagínate tú como Moisés tratando de decir eso al pueblo, ¿no? A los líderes. Y muchos de esos líderes eran bastante choros. Vemos, sobre todo en el libro de Números, ¿no? Y enfrentaban a Moisés y cuestionaban a Moisés. ¿Y cómo le voy a decir a ese pueblo que marchen por sobre el mar? Como da razón el pueblo dijo, tú nos quieres matar acá. Pero pensemos en toda la obra del Éxodo. El Éxodo fue una gran demostración del poder de Dios para mostrar primero que Él no era como los dioses del Egipto. Por eso derrotó a cada uno en las plagas de Egipto, para mostrar que Él era capaz de hacer lo que Él había prometido. Y que por más que el faraón endureciera con todo su poder, Él no sería capaz de confrontar al poder de Dios. También para mostrar que solo Él era y es Dios. Una revelación global, pública, porque Dios decidió hacer de la manera como hizo, para no solamente quedar en la memoria del pueblo de Israel, sino que para quedar en la memoria de todas las naciones, que solo Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Por lo tanto, todos deben someterse y entregarse a Él. Aún así, el pueblo no creía que sería posible una salida. No creía que sería posible un escape de esa situación. Después de todo lo que Dios había hecho, el pueblo todavía dudaba de Dios. ¿Por qué? Porque así como nosotros, el pueblo pensaba que, bueno, eso será el tema de la salida, ¿cierto? Yo pongo una parte y Dios pone la otra. Y así vamos cooperando. Es así como ellos entendían la relación con las demás divinidades, los dioses de Egipto, ¿cierto? Y es interesante cómo ellos seguían dudando de Jehová también. Ellos vieron el poder de Jehová, pero no estaban conscientes de que Dios sería totalmente capaz de hacer también esto. Y dudaban, y no solamente dudaban del poder de Jehová, pero dudaban también del carácter, por sobre todo del carácter de Jehová. ¿Qué significa eso? Significa que ya, Dios es capaz de hacer todo, pero ¿será que Él va a querer hacer? ¿Será que Él no nos trajo aquí para hacernos morir? Fíjate que todas esas ideas eran producto de la relación que ellos conocían de la adoración de las distintas divinidades de Egipto. ¿Por qué? Porque los dioses paganos, los dioses de Egipto, eran así, temperamentales. Eran así como que a cualquier momento podía cambiar el chip, podía cambiar su lealtad, podía cambiar sus reglas y podía hacer lo que él quisiera, simplemente para hacerlo, para ver a los humanos sufrir. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía las naciones? Trataban de acomodarse a los distintos temperamentos de los dioses. Y ellos juzgaban a Jehová según esos dioses del Egipto, quizás así como pensando que Jehová podría en algún momento actuar con ser traicionero, ser cruel, inconstante, dioses así como los de allá manipulables, un reflejo de esa imperfecta condición humana. Pero por eso mismo Dios les estaba entregando una gran salvación para que, asombrados con el soberano e inmenso poder de Dios, ellos también pudiesen reconocer
el hermoso carácter de Dios, la fidelidad de Dios. Dios dijo, confíen en mí, pero a la vez el Señor dice, confíen en mí, no solamente porque soy capaz de hacer lo que digo, sino que porque yo, en la santidad y la justicia de mi corazón, he decidido amar a ustedes y sacar a ustedes. Qué tremenda palabra de Moisés al pueblo y del Señor a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Nosotros nos quedamos muchas veces estancados en medio de las crisis porque dejamos de confiar en Dios, dejamos de confiar en el juicio de Dios, dejamos de confiar en la sabiduría de Dios, en la capacidad de Dios. Pensamos que algo está en nuestras manos, que algo depende de nosotros y que todo se fue a las pailas porque yo no pude, porque no calzó, no funcionó, no resultó. Pero el Señor dijo a través de Moisés que el Señor combatirá por ustedes. Es aquí donde Dios revela su plan. Los hebreos, ellos no se iban a salvar a sí mismos. Es el Señor quien determinó él mismo salvar a los hebreos. No había una fracción de confianza en parte y manos de los hebreos. Todo era salvación del Señor. Lo único que ellos debían hacer es creer en Dios y creer que Dios era capaz de entregar lo que él había dicho. Es decir, una fe activa, pero una acción pasiva. Todo eso era para decir que Jehová y solamente Jehová los libró. Cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, estamos hablando de, en primer lugar, desconfiar de nuestro poder y de cualquier otro poder que pueda rivalizar con Dios. Eso es lo que el Señor quería aquí. Por eso el Señor les puso entre el mar y el ejército, para que ellos aprendiesen desde ya a confiar en Jehová y no en sí mismos. A entender que el plan es de Jehová y de Jehová viene la salvación. Desconfíe de tu poder para confiar en el poder de Dios. También tenemos que aceptar la estrategia de Dios. Fíjense lo que ellos estaban diciendo acá. Decían, ¿no hubiera sido mejor haber quedado allá? Esa es la estrategia del pecado, la estrategia de la falta de fe, esa es la estrategia del corazón humano que prefería ser esclavo que ser libre. ¿Por qué prefería ser esclavo que ser libre? Porque por no tener nosotros mismos capacidad de vencer a Egipto, mejor nos entregamos ahí. El problema es que, o la solución es que Dios sí tiene capacidad de sacarnos de la situación de esclavitud. Por lo tanto, no confíes en tu estrategia propia, confía en la estrategia de Dios, aunque parezca rara y sin sentido. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Cuántas y cuántas veces nosotros ahora, durante ese periodo, nos hemos cuestionado? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué el Señor endureció el corazón de Faraón? ¿No sería mucho más fácil? Señor, simplemente abre el corazón del Faraón. Él va a decir, vayan en paz, tomen aquí un regalito, construyan ahí sus ciudades y sean libres. Porque el Señor no puso en el corazón de los pueblos que estaban ahí que saliesen de ahí y que cada uno fuera para otros lados y el pueblo llegase ahí, nadie iba a morir, no había 40 años del desierto, sería todo bacán. ¿Sabe lo que es eso? Es nuestro corazón queriendo ocupar el lugar de Dios. Somos nosotros diciendo a Dios, Dios, tú no eres tan sabio como yo soy más sabio que tú. Yo tengo una mejor alternativa, tengo un mejor camino. Dios, tú no sabes todas las cosas. Más, Dios, tú no eres tan bueno como yo. Porque yo, que tengo el corazón bueno, puedo hacer todo eso con menos sufrimiento. Porque sufrir menos es bueno. Es así como pensamos, ¿no? Cuestionamos la justicia, la bondad, los planes, la sabiduría de Dios. Nosotros, una y otra vez, cuestionamos la eficacia de la estrategia de Dios. Por lo tanto, tener fe y confiar en el poder de Dios es no cuestionar la eficacia de la estrategia de Dios, ni su justicia en sus propósitos. El pueblo estaba desesperado porque no confiaba en el carácter de Dios. El pueblo estaba desesperado porque dudaban de la estrategia de Dios. El pueblo estaba desesperado porque no sabía si el poder de Dios daba para tanto. De la misma manera como mucha gente hoy día está desesperada porque no confía en el carácter de Dios, porque no confía en la estrategia de Dios, porque no conoce y no sabe si el poder de Dios dará para tanto y más. Ignoran que Dios es el que tiene la historia en sus manos y que Él ya ha descrito en su palabra el fin.
que Cristo viene, Cristo reina, Cristo gobierna y que todo está en tus manos y nosotros dudamos. Dudamos del dominio de Jesús, del señorío de Jesús, dudamos del poder de Jesús y más, dudamos del amor de Jesús por nosotros. Por eso nos desesperamos. ¿Cómo entonces confiar en el poder de Dios? Obedece, haz lo que Dios diga. Parece absurdo. ¿Cómo vamos a avanzar contra el mar? Avanza. Ay, Señor, no podemos hacer culto, no tenemos cómo reunirnos físicamente, tenemos que, no sé, avanza. No sé cómo hacer, Señor. El Señor va a abrir las puertas, el Señor va a dar las condiciones. El Señor es digno de nuestra confianza. Desconfía de tu poder, de mi poder. Tanta gente se puso ahí en la pelea desde el último año, ¿no es cierto? Haciendo antagonismos entre escuchar la ciencia y escuchar la Biblia y poniendo así como en oposición. Buscamos alternativas, buscamos un plan B, buscamos una salida, pero nos olvidamos de que no hay plan B para la historia. La historia es una sola, el Señor es soberano y el Señor gobierna, reina y Él va a hacer su vida y Él va a hacer su voluntad según Él quiera. No existe plan B, solo existe el plan de Dios. Todos los otros intentos alternativos son intentos de rebelión contra Dios. Confía en el poder de Dios, solo así podemos nosotros rescatar y recuperar la confianza. Pero también hay un tercer punto acá. ¿Cómo nosotros debemos vivir ahora? Debemos vivir y morir para la gloria de Dios. El Señor no solamente estaba haciendo lo que hacía para mostrar al pueblo de Israel quién era Él, pero también para el mundo. La pregunta que hacemos al leer ese texto es ¿por qué Dios estaba haciendo todo de aquella manera? Dios dijo, yo endureceré el corazón de Faraón para que el Faraón persiga al pueblo. Y uno aquí en su ignorancia se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué tanto ajetreo? Ya, Señor, facilita la cosa. Si podía abrir el mar, pues también tranquilizar el corazón del Egipto y que se vayan en paz. Si Dios controlaba el corazón de Faraón, ¿por qué no cambia su corazón permitiendo que todo saliera tranquilamente como nosotros en nuestra carnalidad pensamos? Dios no solamente hizo eso, sino que plaga tras plaga, el Señor volvió a endurecer el corazón de Faraón. Eso fue lo que Él dijo a Moisés. Te voy a enviar y voy a endurecer el corazón de Faraón. Yo me imagino la cara de Moisés. Por eso Moisés no quería ir. A ver, Señor, me vas a mandar a pedir a que ellos abren manos de todos los esclavos, como si nada, y más encima les vas a endurecer el corazón. O sea, parece que es contradictorio, ¿no? Pero Dios tenía un plan ahí. Dios quería todo eso para mostrarse un Dios soberano, poderoso, Dios único. Y nos cuesta admitir que Dios sea más sabio que nosotros. ¿Sí o no? Nos cuesta admitir. Nos cuesta admitir que Dios tenga una otra agenda además de la nuestra. Porque cuando pensamos, ¿por qué Dios va a hacer las cosas más así? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Imponer nuestra agenda ante Dios. Pero cuando tratamos de imponer nuestra agenda, lo que queremos, al fin y al cabo, es que la gloria de los resultados también llegue a nuestra cuenta, aunque sea una monedita. Todo eso porque nos cuesta muchísimo entender que Él es el Señor. Eso es lo que Dios dijo aquí. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y para que tengamos paz en ese tiempo de pandemia, tenemos que entender que Él es el Señor, Jehová, el Dios soberano, el creador de todas las cosas, el que tiene todo dominio, el que hace vivir y que hace morir. Y no hay nada que pueda escapar de su control ni de sus manos. Dios no fue tomado de sorpresa por la pandemia. Dios no fue tomado de sorpresa por la crisis. Dios no es tomado de sorpresa por las guerras, ni por las violencias, ni por nada en ese mundo. Dios gobierna. Él es el Señor. Y Él hace como Él quiere. Y porque Él es el Señor, y porque Él es sabio, santo, justo y bueno, todo lo que Él hace es sabio, santo, justo y bueno, aunque yo no entienda, porque yo no soy ni sabio, ni santo, ni justo, ni bueno, y soy incapaz de entender la perfección de la mentalidad de Dios. Así que Dios quería mostrar su gloria, y al revelarse, Dios estaba haciendo que, primeramente, trayendo orden al caos provocado por el pecado, porque lo que nosotros llamamos de tranquilidad
En realidad era el caos instaurado por el pecado, vidas adorando a imágenes de oro, de plata, de bronce, a dioses ajenos, sacrificando a sus hijos en esos altares. Eso era lo normal, esa era la paz, la tranquilidad en la cual la gente vivía, viviendo en pecado y multiplicando el pecado en el mundo. Cuando Dios se revela al mundo, Dios está trayendo orden al caos, mostrando cómo el mundo funciona. Al revelarse, Dios estaba exponiendo las mentiras y las falsidades de esos ídolos, en las cuales el pueblo todo depositaba sus esperanzas, esperanza de una nueva plantación, esperanza de una nueva cosecha, esperanza de mejores resultados, de que mi hijo nazca sanito, de que me vaya bien y qué sé yo, depositando eso en ídolos demoníacos. Y el Señor entonces se revela y dice, estos tipos no existen esos dioses, ustedes han creado y eso son cosas del demonio. No, yo soy el único Dios digno de adoración, yo soy el que hace crecer la planta y que hace morir, yo soy Dios. Y nos libra de la mentira, de la idolatría. También al revelarse, el Señor estaba diciendo que el mundo fue creado por Él, fue creado para Él, y ese mundo pertenece a Él y Él hace lo que Él quiere. Y el mundo solo funciona de la manera para la cual Dios determinó que funcionara. Al revelarse, Dios estaba mostrando que al reconocer todo lo anterior, es decir, al reconocer que solo Él es Dios, solo Él pone orden al mundo y solo Él trae salvación, solo Él es la verdad. Cuando reconocemos eso, efectivamente estamos dando gloria a Dios. Solo cuando reconocemos todo eso es que podemos vivir de una manera adecuada. Es así como la vida funciona. Dios se reveló para que a Jehová, fuera dada toda gloria. Es decir, el reconocimiento únicamente a Él de toda salvación. A nosotros nos cuesta confiar y esperar en Dios porque nosotros queremos tener el control. Nos desesperamos cuando no tenemos información, cuando no tenemos el control, cuando no tenemos la salida. Nos desesperamos por la incertidumbre. Queremos tener el control, pero solo Jehová tiene el control. A Él es la gloria. Nos cuesta confiar en Dios porque queremos la gloria para nosotros. Esa es la verdad. Queremos nosotros solucionar nuestros problemas, tener el dominio de nuestra vida y decir, eso es lo que tenía que funcionar. Dios me tiene que ayudar a hacer con que mi vida funcione como yo quiero. No, Dios no tiene ningún compromiso con tus planes. Dios es el Señor. Es Él quien hace planes. Nosotros, sus criaturas, fuimos llamados para vivir en los planes de Dios. Tus planes, mis planes, nuestros planes fracasarán. Gloria a Dios por eso. Pero los planes de Jehová se cumplirán. Eso es lo que el Señor quería enseñar aquí. Para que la gloria sea para Él. Para que al fin y al cabo podamos decir, solo por el Señor es que estoy donde estoy. Porque yo ni siquiera quería, ni siquiera era parte de mi plan, pero el Señor desordenó mi vida para ordenar como Él quería. Así que la lucha en el corazón humano, la lucha fundamental en el corazón humano es por gloria. ¿Y cómo no podemos nosotros conquistar con nuestras propias manos el éxito que nosotros hemos diseñado para nosotros? Nos desesperamos y perdimos esperanza. Queríamos la gloria y no vemos la gloria para nosotros. Pero aquellos que viven y mueren por la gloria de Dios y para la gloria de Dios, no tienen por qué desesperarse. No tienen por qué desesperarse. Debemos vivir nuestras vidas para que se sepa, tanto en nosotros como en el mundo, que Jehová es el Señor. Esta es nuestra agenda. Esta es la agenda de la esperanza. Si quieres tener esperanza en la vida para los días difíciles que estamos viviendo, comencemos por ahí. Escucha a Dios, confía en Dios y vive para la gloria de Dios, para que la agenda de Dios se cumpla. ¿Y cuál es la agenda de Dios? La agenda de Dios es Cristo. Él redime ese pueblo de Egipto y de ese pueblo trae el Redentor para que a través de la fe en Él nosotros seamos salvados. Y nuestra salvación no tiene un fin en nosotros mismos, porque Él nos salva para que el mundo sepa que Él es el Señor. Cristo debe ser entonces nuestra agenda. Cristo debe ser nuestra esperanza. Cristo debe ser nuestra vida. Si quieres ser cristiano, tienes que depositar tu fe únicamente en Jesús para esa vida y vivir para Jesús y no para ti mismo. Él es el Señor. Cuesta al pueblo de Dios entender qué significa decir que Jesús es el Señor. Significa que Él pone la agenda, Él pone los planes, Él pone los objetivos. Y yo los sigo.
Es Él, Cristo, que con su muerte abrió el mar y ahogó la muerte para siempre. Así como restaurar entonces las esperanzas en medio de las crisis. Escucha a Dios a través de la Biblia, no solamente una lectura superficial. Lee con tu corazón. Yo sé que mucha gente se alimenta muchísimo de las noticias y pasa todo el día escuchando tantos muertos, tantos el hospital en crisis, aquí y allá. Está bien tener información, pero cuida tu corazón. ¿A quiénes estás escuchando más? ¿En quiénes confías más? Escucha la Biblia, escucha la voz de Dios, estudia la palabra de Dios. Porque si no haces eso, no vas a tener con qué alimentar su esperanza. También hay que obedecer y hay que avanzar. Hemos dicho en otros domingos, la iglesia no puede simplemente decir, estamos en stand-by hasta que volvamos pronto. No, la iglesia está avanzando. Tenemos que encontrar una forma de avanzar como iglesia en ese periodo. Si es por Zoom, por YouTube, por donde sea, pero la iglesia sigue predicando la esperanza de Jesús. Tenemos que seguir obedeciendo al Señor. Avance en obediencia, pero avance en obediencia en otras áreas también. En todas esas áreas donde el Señor te manda a hacer lo que Él te manda a hacer y tú cuestionas esos órdenes. Obedece al Señor, aunque los planes del Señor parezcan raros. Porque pueden parecer raros, pero son buenos. Viva para la gloria de Dios, para la agenda de Dios, para que Dios sea conocido. Dios no hizo todo lo que hizo para darte una vida acomodada en tu casa, una vida feliz, un perrito, un auto, 2 hijos. No. Quizás en tu vida enfrentarás crisis, pérdidas, sufrimiento, pero recuerda que no estás viviendo para ti mismo ni para tu propia comodidad. Estás viviendo para la gloria de Dios. Por lo tanto, si Dios es más glorificado en su sufrimiento, gloria a Dios. Pero también si Dios es glorificado en tu prosperidad, gloria a Dios. Pero vive para la gloria de Dios. Eso es así como podemos restaurar la esperanza del Señor en nosotros. Vamos a orar. Señor amado, tu palabra nos alimenta y nos desafía. Señor, te pedimos que en tu misericordia nos escuches. Escucha nuestro clamor. Que tú puedas, Señor, sentir el dolor del duelo en nuestros corazones, del sufrimiento, de la angustia. Restaura, Señor, en nosotros la esperanza. Tantos que hemos perdido la esperanza al mirar las noticias y ver el mundo sucumbiendo a esa crisis global. Y nos olvidamos de que hay un Dios que nos afecta. Ayúdanos, Señor, a entender que si tú no estás preocupado, tampoco debo estar yo. Si tú no estás preocupado con lo que está pasando, tampoco yo. Que tengamos, Señor, fe en tus promesas. Que tengamos, Señor, esperanza en que la salvación de nuestras almas tiene implicaciones también para la paz emocional, psíquica y física de nuestros cuerpos. Ayúdanos, Señor, a tranquilizar el corazón, a descansar física, conscientemente en ti, a confiar, Señor, de que tú eres nuestra esperanza y que tú tienes todo bajo tu control. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes la salida, incluso cuando nos encontramos contra el ejército enemigo, contra el mar feroz. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Te suplicamos, Señor, por tu gracia y por tu amor, y que como iglesia podamos mirar en la perspectiva del Dios Redentor hacia el mundo, llevando tu luz para aquellos que están perdidos y desesperados. En nombre del que oramos. Amén y amén. Ahora somos llamados a partir, somos llamados a servir, somos llamados a ir y aplicar eso en el mundo, ¿cierto? Pero primeramente vamos a orar en ese tiempo de intercesión. Yo sé que podemos tener muchos motivos, pero hoy día de una forma especial. Yo quiero poner 3 motivos acá. Primeramente, todos aquellos que están sufriendo por la COVID, por la contaminación. Orar por la salud de esas personas que están sufriendo de otras enfermedades también, pero que por cuenta de la pandemia se ve agravado su caso.
Entonces vamos a orar pidiendo al Señor misericordia, pidiendo al Señor sanidad. Vamos también a orar por nuestro país, ¿cierto? Hay muchos desafíos para el país en cuanto a su política, en cuanto a su economía. Vamos a orar por Chile. Tenemos que ser luz en ese país. Y la Biblia dice que debemos orar por las autoridades que el Señor ha puesto. Oremos por ellas y por las que Él pondrá futuramente. Pero por fin también, vamos a orar por la iglesia, por nuestra iglesia, por la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Jesús prospere aquí en Chile y en el mundo, para que el Señor fortalezca a los hermanos de las demás iglesias, para que el Señor bendiga también nuestra iglesia, fortaleciéndonos, para que podamos crecer, para que más personas sean alcanzadas con el Evangelio de Jesús a través de nosotros. ¿Okay? Vamos a tener 3 oraciones. Quisiera pedir en una primera oración a que el Juanito nos pueda dirigir en una oración por todos los enfermos de COVID, la gente que está en la primera línea ahí en los hospitales, los enfermos que tenemos en el grupo. Después podemos poner en el chat todos los motivos de oración más específicos. Así que voy a pedir a Juanito que esté orando por eso. Voy a pedir al Mike que esté orando eh, por todos los desafíos del país, ¿cierto? Por la nación, por los gobernantes, por las elecciones, que ya no sabremos cuándo será. Y voy a pedir a Ricardo que esté orando por la iglesia, para que Dios gobierne su pueblo, fortalezca su pueblo y dé a su pueblo fortaleza en esos momentos difíciles. Oremos con esas 3 oraciones, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tener esta instancia, Señor, y también, Señor, queremos especialmente, Señor, pedirte por este virus, Señor. Pedir, Señor, que tú seas guiando, Señor, ayudando, Señor, a toda persona que está, Señor, quizá en una primera línea, Señor, recibiendo quizá a gente contagiada, Señor, tener que atenderlos, Señor. Te pido, Señor, que tú le des la fortaleza para seguir, Señor, que tú también le des la sanidad, Señor, para no poder, Señor, contagiarse aún más, Señor. Te pedimos también, Señor, por aquellos que han sufrido quizás este virus, Señor. Sufrido, Señor, y quizás con algunas complicaciones, Señor, ya sea, Señor, de algo que se acarreaba anteriormente, Señor, o algo que simplemente los tomó ahora, Señor. También por los que quizás ya se han ido, Señor. Tú en tu completa, Señor, soberanía, Señor, tú manejas los tiempos, Señor. Tú sabías, Señor, cómo iban a suceder las cosas, Señor. Confiamos en tu voluntad, Señor. Confiamos plenamente en ti, Señor. Te pido, Señor, también por nosotros, Señor, que podamos ser cuidadosos, Señor. Que podamos ser sabios, Señor, al momento de relacionarnos, Señor. Sabios cuando tengamos que salir, Señor. Que podamos cuidarnos, Señor. Que podamos realmente ser responsables y que podamos tomar todas las medidas, Señor, que sean implementadas, Señor. Sabiendo, Señor, que tú primeramente eres quien nos cuida, Señor, pero también siendo súper responsable, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta familia, Señor, porque quizás como en el círculo más cercano, Señor, de esta iglesia, Señor, quizás no han habido casos, Señor, y te damos gracias, Señor, por eso, Señor, porque no hemos tenido que lamentar nada, Señor. Muchas gracias, te dejamos esta oración en nombre de tu Hijo, Señor. Amén y amén. Padre, gracias te damos por tu inmenso amor, por tu misericordia que tienes día a día, minuto a minuto con nosotros. Nosotros nos conocemos, sabemos que somos pecadores, que te fallamos a cada instante y aún así tú decidiste amarnos sin importar cómo fuéramos, las fallas que íbamos a cometer ante ti, ante tu gloria, Señor, y tú en tu inmenso amor nos quisiste amar. Es por eso que venimos también, Señor, de manera agradecida ante ti, para primero que todo pedirte por nuestros corazones, para que tú puedas ser cambiándonos ante tu gloria, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, y podamos mostrar tu gloria a las demás personas. Pedimos también, Señor, por las preocupaciones que hoy día nosotros tenemos como país, como personas, como ciudadanos. Pedimos que
que todo lo que se vaya a generar en nuestras comunas, en nuestro país, Señor, como las elecciones, que sean guiadas a través de ti, Padre. Sabemos y entendemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y pedimos que podamos entender aquello a cabalidad, Señor, que podamos entender que no hay nada que pueda frustrar tu plan, que pueda frustrar tu gloria. Te pido por las personas que se están postulando, que puedan de alguna u otra manera gestionar cosas que te involucren a ti, Señor. Que pueda ayudar a la comunidad, Señor, a tu iglesia también. Te pido por los gobernantes, por sus corazones, por sus vidas. Tú los conoces, Señor, mejor que nosotros mismos. Y pedimos que tu gracia, Señor, sobreabunde, Señor, en sus corazones, en su forma de pensar, en su forma de determinar cosas que ellos quieran para la nación. Te pido también por nuestro país, por la economía de este, Señor, por las personas que hoy día les escasea, Señor, el alimento, el trabajo, que escasean quizás probablemente a lo mejor tienen alguna enfermedad, Señor, y no tienen dónde controlarse. Señor, pido por todo eso, Señor. Puedas tú traer salud al necesitado, Señor. Puedas proveer a los que no tienen, Señor. Puedas resguardar a la viuda, al huérfano, Señor, y puedas también levantarnos a nosotros para que podamos ser de bendición ante esta realidad cruda que vivimos, Señor. No permitas que seamos ciegos, que nos hagamos los sordos ante esta realidad y podamos ir tras la ayuda de las personas más necesitadas de nuestro país, sean hermanos, vecinos, parientes, que podamos nosotros bendecir también. Pido también por esta iglesia en donde tú nos has puesto, que podamos ser de bendición para la comunidad, que podamos bendecir también a las personas que hoy día les falta, que hoy día no tienen apoyo económico, apoyo espiritual. Así que pido, Señor, por nosotros, por nuestros corazones, por los pastores, Señor, que tú tienes enfrente de nosotros, que podamos glorificarte en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos, agradecidos. Amén. Amado Dios, bendito Padre Celestial, primeramente, Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, que nos permite nuevamente reunirnos, Señor, en tu nombre para adorar y para alabar tu santo nombre, porque nos permite cumplir un año más, Señor, desde que comenzamos las reuniones, Señor, y tú has añadido a más personas, Señor, para participar de esta congregación. Te agradecemos, Señor, todas estas cosas, porque tú, Señor, en tu amor siempre, Señor, has prodigado, Señor, bendición para nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú permitas que día a día podamos aumentar nosotros, Señor, esa fidelidad a ti, que tu iglesia, Señor, pueda moverse para poder entregar el mensaje, Señor, que tú has entregado, que pueda justamente, Señor, escuchar tu voz, ser obediente, Señor, y también vivir, Señor, para manifestar tu gloria. Que en cada momento, Señor, en cada acto de nosotros como iglesia, Señor, de cada uno de nosotros como parte de tu iglesia podamos mostrarte a ti, Señor, y mostrar realmente lo que tú eres, la bondad que tú has tenido, Señor, para con nosotros, la fidelidad que tú tienes, Señor, y cómo se ha manifestado en nuestra vida, Señor, para que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice, Señor, el trabajo de tu iglesia, Señor, aquí, en este lugar, en Valparaíso, Señor, en Viña del Mar, en Quilpué, en la Quinta Región, Señor, y en todo Chile, que podamos, Señor, ser extensores de tu evangelio, Señor, de tu palabra, Señor, que sea vívida en nosotros para que otros puedan llegar a ti. Permite, Señor, que en este tiempo tan difícil, Señor, que ha tocado vivir no solo a la iglesia, Señor, sino que al país y a las comunidades en general, en todo el mundo, Señor, tu evangelio, Señor, pueda ser predicado de igual manera, Señor, que pueda sensibilizarse a las personas, Señor, para recibir esta palabra tuya, Señor, una palabra de consuelo, una palabra de paz que pueda llegar, Señor, realmente a los corazones y que podamos vivir, Señor, en armonía para entregar, Señor, también un mensaje a través de nuestra forma de ser. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que en este día han estado reunidos, Señor, escuchando tu palabra, que podamos no solamente ser oidores de ella, Señor, sino también hacedores de ella. Bendícenos, Señor, acompáñanos, quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a gozarnos en ti, especialmente en esta semana especial, Señor, que hoy comienza esta Semana Santa, Señor, en que celebramos desde hoy
tu entrada triunfal, Señor, allí a Jerusalén hasta el día glorioso, Señor, de tu resurrección. Bendícenos, Señor, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor también con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Vamos a ser generosos, vamos a ser también agradecidos, vamos a ser fieles, entregando los diezmos de todo lo que el Señor nos ha entregado, pero también vamos a ser generosos, devolviendo también un poco de lo que nosotros tenemos para bendecir nuestra comunidad. Nosotros como iglesia estamos con el desafío de la reconstrucción ahí, de la remodelación de nuestro templo. Hemos dicho, por la gracia de Dios, ahí la municipalidad se movió con el tema ese del poste. Ya tenemos cómo entrar en el estacionamiento. Poco a poco, cuando volvemos a los cultos presenciales, nos encontraremos con un templo diferente, con un ambiente diferente, y con las ofrendas, con los diezmos, nosotros sustentamos todo ese trabajo. Así que mientras cantamos, nosotros vamos también a utilizar ahí nuestros dispositivos móviles para ofrendar al Señor. Esa es la cuenta Ruth. Ahí también la Tita va a mandar en el grupo la fotito, ¿ok? Que Dios nos bendiga en ese momento de alabanza. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria. Nuestro ser
nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Amén. Pastor Caleb, ¿nos puede dirigir en una oración final y en la bendición, por favor? Vamos, hermanos. Bendito Dios, gracias por el privilegio que tú nos das de poder rendirte culto a ti. Un regalo para nosotros, Señor, y mucho más saber que tú le das a esta iglesia un año más de vida, le das a esta iglesia la bendición de recibir nuevos miembros. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Que podamos, Señor, incorporar tu palabra, que podamos asimilar tu palabra, que podamos aplicarla, Señor, para que durante la semana podamos glorificarte en haber escuchado tu palabra y obedientemente haberla puesto en práctica. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a extender este culto durante toda esta semana. En todo lo que hagamos, queremos, Señor, extender este culto a ti para que tú puedas ser glorificado y tú puedas ser feliz. Si tú eres feliz, nosotros seremos felices. Gracias, Señor, por darnos esta bendición y también nosotros aquí estamos listos, Señor, para recibir también tu bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro buen Padre y el tierno consuelo del Espíritu de Dios sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. No puede faltar nuestra canción, ¿cierto? Tu amor no se detiene, tu
Amén. Gloria a Dios por un año más de vida. Alabado sea el Señor por el culto que hemos ofrecido hoy. Antes de partir a los avisos, queremos saludar a los que nos visitan. Nos visitan ahí algunos amigos queridos desde Brasil que están acompañándonos hoy día. Y también nos acompaña la presbítero Cecilia en nombre del Consistorio de Valparaíso. Quisiera pasar la palabra para que pueda dar un saludo a la iglesia también acá en nombre del Consistorio de Valparaíso. Muchas gracias, pastor. Queridos hermanos, les saludo cariñosamente en el nombre de vuestra iglesia, la iglesia de Valparaíso. Fue un gozo para nosotros, para mí, poder participar con ustedes en este momento de alabanza y darle la más cordial bienvenida a nuestra iglesia, a quienes se recibieron de miembros. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, que podamos juntos seguir alabando a nuestro Señor, que podamos juntos seguir glorificando su nombre. Así que muchísimas gracias, pastor, por la posibilidad de saludarles y que el Señor les bendiga. Sigamos juntos alabando a nuestro Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Algunos avisos importantísimos, ¿cierto? Tita, mañana hay Bible Journaling. Sí, mañana tenemos Bible Journaling. Estamos estudiando sobre gracia y fe, así que los invitamos a los que se quieran sumar. Excelente, excelente. El jueves nosotros tenemos 11 con Biblia especial, ya en el ritmo de Semana Santa, ¿cierto? Así que vamos a reunirnos para orar, recordando los últimos momentos de Jesús antes de su muerte y resurrección. Así que va a ser importante también para cuidar el corazón. La 11 con Biblia viene para no solamente, la 11 física es para llenar la guata, pero la 11 espiritual es para cuidar el corazón. Yo creo que tenemos que tener bastante cuidado en esos tiempos con nuestro corazón. Para eso están esos momentos, ¿cierto? Esta semana tenemos una programación especial de Semana Santa, ¿ya? Es una oportunidad para que tú puedas invitar amigos, familiares, que hables de Jesús de alguna manera, invitar a las personas a conocer un poco de la obra de redención de Jesús. Vamos a tener 2 eventos. El primero será el Viernes Santo, con un culto especial de Viernes Santo a las 20 horas, aquí mismo por Zoom, ¿ok? Abierto a todas las personas. Ambas actividades son evangelísticas, ¿cierto? Vamos a tener ahí canciones especiales y vamos a tener un momento especial de adoración al Señor el viernes a las 20 horas. Y el domingo nosotros vamos a cambiar nuestra programación del domingo. No va a haber escuela bíblica, ¿cierto? Va a haber solamente el culto de resurrección a las 10. ¿Por qué más temprano? Porque es tradición en la iglesia cristiana de celebrar en el domingo de resurrección más temprano. Somos bastante generosos, pusimos a las 10. Antiguamente era las 6, después a las 7, después a las 8, y así fue de acuerdo con cada iglesia. Yo creo que muchos de los que son viejos de iglesia ya han pasado por eventos así donde a las 6 de la mañana o a las 7 o 8 de la mañana era el culto. Nosotros vamos a hacer a las 10, ¿ok? Para que se puedan conectarse todos, recordando que en una mañana de domingo algunas mujeres fueron desahuciadas al sepulcro, pero lo encontraron vacío. En la alegría del sepulcro vacío nos levantaremos más temprano para alabar a aquel que vive, la fe en un Dios vivo, no en la fe en un Dios muerto. Eso es lo que vamos a celebrar esta semana. Les animo a que puedan difundir eso. Voy después a mandar en el WhatsApp las gráficas para que puedan compartir eso en sus redes sociales, invitar amigos, parientes, compañeros de trabajo, qué sé yo, para participar con nosotros en eso. Es una instancia sumamente también evangelística, ¿ok? No sé si me falta algún otro aviso. Los que son directores de hombres y de mujeres, hoy día a las 17 es la reunión del presbiterio, parece, ¿no? Para definir la planificación del año a nivel presbiterial. Entonces ahí los directores de hombres y mujeres y niños, los de Prodigy Kids también, a las 17 horas tenemos reunión del presbiterio. No sé si hay falta algún otro aviso. ¿No? Perfecto. Que Dios los bendiga. ¿Cómo se va a armar la torta? Escucha, la torta, faltó la torta esa vez.
¿Cómo la iba a repartir? No sé cómo la iba a repartir, usted dijo. Vamos a intentar planificar algo. Por Uber Eats. Por Uber Eats. Aleluya, aleluya. Ricardo. Somos Uber nosotros. Me ofrezco de Uber, solo que cobro la cuarta parte de la torta para mí. Ya. Buenísimo. Feliz Dios les sorpresa, bendiga, Dios, hermanos. familia. Un gran abrazo a todos. Gracias, hermanos. Felicidades. Nos vemos. Chiquillos. Chao. Saludos. Chao, chao. No, que estén bien. Oye, no cantamos feliz cumpleaños. Deberíamos haber cantado. Porque no hay torta, po. Cuando haya torta, Pero sin cuando haya torta. torta se canta feliz cumpleaños. El jueves cantamos. Por muchos años. No. El jueves. Pozo también tiene permiso para correr, para repartir torta, mira. Tengo 24/7. Bueno, voy a ver para qué día la torta. Total. De Ricky. La tita pone la plata nomás, si hay plata, sí, pone la plata. Para hacer la torta, la tita pone la plata. Señor Prode. La tesorería tiene plata hoy día, así que pone la plata para la torta y repartimos. Buena. Buenísimo. Me paga. Y todo el pueblo dijo amén. 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 Bendiciones, chao chiquillos. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Ricky. Chao, chao.